Hace como unos 11 años yo no estaba predicando. Yo estaba luchando con voces que me decían que ahorcara a mi esposa y a mi hija. ¿Por qué hablo tanto de identidad? ¿Por qué insisto tanto en el tema hijos de Dios? Porque realmente eso fue lo que salvó mi vida y la de mi familia. Hace como unos 11 años empecé a escuchar ligeras voces en mi mente que me decían que ahorcara a mi esposa y a mi hija. Esas voces se van creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un punto donde yo dije, ¿sabes qué? No soporto. Recuerdo que tenía impulsos de ahorcarlas y yo mismo me sentía raro porque yo decía, ¿por qué las quiero matar si las amo? Me daba mucho miedo irme al psiquiatra y no quería que me amarraran, pero a la vez sí quería, o sea, fue muy confuso y lo que hice fue intentar suicidarme porque dije, si yo me muero, que soy el problema, ellas van a estar bien. Entonces sí, intenté hacerlo y cuando estaba a punto, recuerdo que me acordé que tenía una Biblia. Y yo en ese momento agarro y como que le di una oportunidad a Dios, según yo. Pero agarro y abro la Biblia y lo primero que abro en Hechos, una parte que dice, no temas porque el ángel de Jehová está contigo. Ahí fue donde yo dije, ¿qué? ¿Cómo esto sabe que yo tengo miedo? Fue tan atractiva la Biblia como nunca antes. Dios nunca me había hablado a través de su palabra. Y eso que yo venía de cuna cristiana. Y me atrajo tanto porque qué curioso o qué raro que en cuanto abrí, lo primero que encontré es no temas porque el ángel de Jehová está contigo. Es como yo tenía miedo. Fue tan atractivo y lo segundo que abrí fue instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los hijos de Israel, a los gentiles y a los reyes. Como fue la parte donde Dios habla con Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo de Tarso. Y yo así de, a ver, o sea, ¿me estás hablando a mí? Así, todo tatuado, así, yo tu instrumento. Y Dios así, sí. Entonces no soy ningún drogadicto, porque para esto tiene un montón de adicciones, de rollos, prácticas muy feas. No. Entonces no soy ningún asesino. No. ¿Soy tu instrumento? Sí. ¿Sabes? Yo le creía a Jesús ese día. Y de un día a otro dejé todo. Todas las drogas, todo lo dejé de un día a otro. No ocupé internarme. Es que porque cuando llega la luz a tu vida, es tan fuerte la luz de Jesús que disipa toda oscuridad en tu mente y corazón. Eso fue lo que me pasó a mí. Recuerdo que el día siguiente tiré toda la música que no exaltaba a Jesús y bueno, hablé con mi esposa, le dije todo lo que había estado pasando, las voces y todo, le confesé todo. Fue difícil para ella, yo sé que fue difícil. Y le dije, ¿sabes qué, hermosa? Perdóname y ora por mí. Entonces ella ora por mí, lloramos y fue como un inicio, ¿no? Ahí recuerdo que fue como un reset de todo nuevo. Agarro yo y me meto de lleno a la iglesia. Yo me meto a servir, a ver cómo puedo llevar esto a otras personas. Y recuerdo que me empecé a ir a centros de rehabilitación y todo bien. Pero las voces, lo que yo había pensado que ya estaba superado, las voces ahí seguían. Y yo así, caray. Entonces agarro y le digo a mis papás, oye, ¿saben qué? Quiero hablar con ustedes. Contarles las cosas. Pensé que era lo que faltaba ahora, decirles a mis papás las cosas. Y recuerdo que fui con ellos y les dije, ¿saben qué? Estuve haciendo esto, estuve viviendo esto, estuve practicando esto y
discúlpenme. Se los quería decir también a ustedes. Y estoy escuchando voces en mi mente que me dicen que ahorqué a mi esposa y a mi hija. Las voces ahí siguen. Ya las adicciones ya no, pero las voces ahí siguen. Y yo no le quiero hacer nada. Y me recuerdo que me dijo mi mamá, mira hijo, hay un versículo, 2 Corintios 10:5 creo que es, si no me equivoco, donde dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo, fue de tanta ayuda eso para mí. Me dijo, cuando lleguen pensamientos, tú lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ese pensamiento se va a ir. Y si regresa, vuélvelo a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Bueno, así estuve yo. Cada que llegaban pensamientos, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En voz alta. Así estuve como unos 6 meses. Cuando escuchaba voces, ahórcalas. Porque no siquiera era solamente a mi familia, era ahorcar a medio mundo. Y yo llevaba cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo. Hasta que una vez, ¡pum!, ya no escuché voces. De pronto, como que empecé a ver todo de otro color. Y empezó una pregunta a nacer en mi corazón. Y yo así, ¿cómo fue que un niño de cuna cristiana, hijo de pastores, llegó a tal grado de casi convertirse en un asesino? ¿Cómo pasó todo esto? Y empiezo a buscar ahí, ¿no?, con Dios, y empiezo a estudiar más la Biblia, empiezo a meterme más, y empezó a surgir una duda acerca de cristianos, porque fue tan poderoso cuando Dios me dijo que era su instrumento, que esa etiqueta o esa identidad comenzó a ser más pequeño en todo lo demás. Y recuerdo mucho que yo me empecé a investigar acerca de dónde venía todo esto de cristianos. ¿Por qué? Porque más estaban como yo. Viviendo una doble vida y con un montón de rollos y sirviéndole a la iglesia y todo. Y también como que estaban pasando lo mismo o diferente, pero casi igual. Entonces recuerdo muy bien que empecé a investigar acerca de esta etiqueta de cristianos y fue sorprendente lo que encontré en la Biblia, porque solamente 3 veces se encuentra la palabra cristianos en la Biblia. La primera es en Antioquía, cuando se les llama por primera vez cristianos a los discípulos de Cristo. Y peculiarmente en Antioquía eran considerados los ciudadanos de Antioquía como personas que les ponían apodos a la gente tan fácilmente. Entonces vienen estos seguidores de Cristo y cuando los ven, los ciudadanos de Antioquía que están haciendo las mismas cosas que hacía Jesús, les ponen este apodo cristianos, como un peyorativo, como un menospreciante. Eso era. La segunda vez que se encuentra la palabra cristiano es en Hechos. También cuando el rey Agripa y Festo y Pablo están en un juicio y Pablo está encadenado y le está diciendo, ¿crees o no crees en los profetas?, al rey. Y entonces el rey, ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero claro, porque si el rey Agripa le contestaba a Pablo, sí creo, pues se iba a meter en broncas con todos. Pero si él decía, no creo, entonces se iba a meter en problemas con su linaje de rey Agripa. ¿Por qué? Porque él, su descendencia, o su linaje, o su familia era judía. Entonces se saca esto de la manga diciendo, ay, por poco me persuades a ser cristiano también. La segunda vez. Y la tercera vez ya es en Pedro, cuando dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero nunca fue Jesús. Nunca fue Jesús. ¿Qué dijo Jesús o qué vino a hacer Jesús? En Juan capítulo 1, 11, 12 y 13, ahí está la clave. Y ahí fue donde me llevó el Señor. Yo me acuerdo, eso fue hace como unos 11 o 10 años. Me acuerdo muy bien. Entonces
me lleva el Espíritu Santo, me lleva el Señor a la verdad. Y ahí es donde yo compruebo que la verdad te hace libre. En Juan 1, 11, 12 y 13, y ahí todo tuvo sentido. Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, los judíos lo mataron. Pero los que le recibieron, o sea, nosotros, los que hemos creído en el nombre de Jesús, nos ha dado derecho, potestad legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de sangre. O sea, que no son engendrados de un deseo de un hombre, sino son engendrados de Dios. ¿Y qué significa la palabra engendrar? Significa dar a luz a un ser de la misma especie. O sea, engendrados. ¿Qué significa esto entonces? No somos cristianos, ni católicos, ni adventistas. Jesús no vino a eso. Jesús vino a regresarnos la identidad de hijos, lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. Jesús vino a regresarnos al Padre. Por eso él hablaba muchísimo de su Padre, y de su Padre, y de su Padre. Jesús no solamente vino aquí a salvarnos de la ira o del infierno, sí fue parte de, pero también hay un milagro grandísimo, y es el milagro de la identidad, de la filiación. Él vino a darnos una paternidad, la paternidad perdida por Adán y Eva, y la hijidad en Cristo, que somos hijos de Dios ahora a través de Jesús, por haber creído y reconocido a Jesús en nuestro corazón. Ahí en ese momento tuvo tanto sentido todo. Y realmente que yo dije, ¿sabes qué? Yo dejo de ser cristiano, yo dejo de ser lo que sea, ahora soy hijo de Dios. Y no sabes cómo mi vida cambió completamente. Cuando antes me la pasaba criticando medio mundo, otras religiones, lo mismo que hacemos los cristianos. Andar peleándonos contra otras religiones, andar peleándonos contra otros pastores, otras iglesias. O sea, dije, ¿sabes qué? Esto no, eso no es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? De que somos hijos y que tenemos un papá. Eso cambió. Muchas cosas en mí cambiaron, porque ahora el modelo de vida ya no era un líder cristiano, ahora era Jesús. El modelo de los hijos es Jesús. Jesús vino a modelar su vida para que ahora nosotros vivamos esa vida aquí en la tierra. Entonces ya voy yo bien contento como hijo de Dios, bien, padrísimo. Pero algo pasó, que cuando alguien me quería dar, por ejemplo, como un consejo o algo así, yo levantaba la guardia y empecé a ver actitudes, ya no vicios ni adicciones, pero sí actitudes ególatras, actitudes raras que no estaban tan alineadas a cómo vivía Jesús. Y yo así, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí fue donde me fui al Edén a ver más y investigar más en el Edén, a ver qué pasó en el Edén, qué se desconectó, qué cambió, qué murió en el Edén. Y ahí descubrí algo tremendo. ¿Saben qué descubrí? Ay, si sigue esto. Ahí descubrí que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dejó de ser su padre y ellos comenzaron a ser guiados por otro espíritu, el espíritu de orfandad, a moverse con otra condición, la condición de orfandad espiritual. ¿Qué es orfandad espiritual? Orfandad espiritual es que yo veo a Dios como Dios, pero no lo veo como mi papá. Entonces todo el Antiguo Testamento era Dios. Era un Dios inalcanzable como padre. Entonces ahí me di cuenta, es la orfandad, el enemigo de los hijos de Dios. Por eso Jesús vino a darnos filiación. Jesús vino a darnos identidad y paternidad, que solamente a través del Espíritu Santo se puede lograr recibir conscientemente eso. Pero es la orfandad, identificar la orfandad, sanar la herida de la orfandad del problema.
es ahí la lucha, es por eso que yo no bajaba la guardia, buscaba primero yo, beneficiarme yo y ¿por qué? Porque no tenía identificado el enemigo de los hijos de Dios, la orfandad espiritual. Y es por eso que eso no es un tema para mí, eso es mi misión. Llevo 10 años hablando de esto. Primero de hijos. Antes me criticaban y hijos de Dios. No, somos cristianos. Bueno, ahorita yo ya veo que ya hay cada vez más hijos. Ya cada vez más hijos y cada vez más hijos. Ya escucho podcasts, prédicas y antes cristianos y ahora ya hijos. Eso me encanta. Pero es importante identificar también el espíritu de orfandad, porque ese espíritu de orfandad es el enemigo de los hijos. Porque el espíritu de orfandad te hace ver a Dios como un Dios. Te hace no confiar en Dios. Te pone dudas. Te dice, tú sé tu propio proveedor. Tú puedes. Ese es el espíritu de orfandad. Por eso le dijo a Jesús en el desierto, convierte las piedras en pan. Tú puedes convertir las piedras en pan. No necesitas de Dios. Tú puedes hacerlo. Pero Jesús dijo, no, escrito está. Es el espíritu de orfandad. Entonces, mi misión es ayudarte a ti. Por eso este contenido que voy a estar subiendo más y más sobre esto, que puedas vivir en esa identidad de hija, de hijo, que Jesús vino a pagar, a regresarnos en la cruz. Lo que vamos a estar subiendo, lo que vamos a estar viendo es eso, que cada mensaje que tú escuches sea un poco más de orfandad espiritual siendo sanada. Estamos aquí en Chiapas, llevamos aquí ya como unos 10 años o 9 años, yo creo. Tenemos un edificio nuevo que nos acaban de donar y hemos visto milagros en personas desde esta identidad de hijos. Realmente el Espíritu Santo está haciendo cosas tremendas. Cuando uno vive como un hijo, ya no tienes que estar ahí tratando de agradar a Dios ni nada de eso. Vives desde esa identidad. Es liberador. Entonces, si tú el día de hoy has estado luchando con todo esto y traes ahí adicciones y cosas, pensamientos y voces, déjame orar por ti. Padre Celestial, oro por la persona que está del otro lado de la pantalla. Tú conoces su necesidad, tú conoces su corazón, con las cosas que está luchando ahora. Te pido por favor que esta revelación de hija, de hijo, llegue tan profunda en su corazón, en su mente, que pueda vivir como una hija, como un hijo tuyo, que ese es nuestro derecho que tenemos en ti, mi Señor Jesús. Libéralo de cualquier adicción, de cualquier voz, de cualquier pensamiento de muerte, que él no es lo que piensa. Él es lo que tú dices en tu palabra de él, de ella, en el nombre de Jesús. Escríbeme si era para ti. Comparte esto con alguien que lo pueda necesitar.